Ahora te voy a enseñar cómo eliminar la diabetes para siempre. Hola, soy Daniel Esteban. Antes que nada te invito a suscribirte a mi canal haciendo clic abajo y ser de los primeros en enterarte cuando publique nuevos videos. Hoy te presento diabetes infantil. Glosario. Alimentación equilibrada. Se llama dieta normal equilibrada a la comida de todo un día y todos los días, que contienen todos los nutrientes básicos en una proporción adecuada para las necesidades del organismo. Por lo tanto, tiene que ser variada en sus componentes y con la cantidad suficiente no más para mantener el normo peso. Azúcares de absorción lenta. Son hidratos de carbono que están presentes en algunos alimentos y que al descomponerse en elementos más simples quedan en forma de azúcares de estructura química compleja, pasando del tubo digestivo intestino a la sangre de forma muy lenta, por ejemplo el arroz, las legumbres, etc. Azúcares de absorción rápida. Los hidratos de carbono que están presentes en algunos alimentos, su estructura química es simple y una vez en el tubo digestivo pasan a la sangre de forma rápida, por ejemplo, la miel, la fruta, etc. Células beta pancreáticas. El páncreas lo forman diferentes tipos de células claramente diferenciadas. Las células beta son un tipo de células que hay en el páncreas encargadas de la fabricación de insulina. Cetonuria es la presencia de acetona en la orina. En situación de normalidad, la orina no contiene acetona. Coma hipoglucémico es la situación de pérdida de conocimiento a causa de una hipoglucemia grave. Control glucémico. Se entiende por control glucémico a todas las medidas que facilitan mantener los valores de glucemia dentro de los límites de la normalidad. Descomposición diabética. Es la situación que aparece cuando existe una hiperglucemia grave y sostenida. En la descompensación diabética hay una serie de síntomas: mucha sed, fatiga, aumento de la emisión de orina, glucosuria muy positiva, cetonuria, náuseas y vómitos, generalmente con dolor abdominal y glucemia alta, a veces muy alta. Dislipemia, alteración de la regulación de los niveles de lípidos en sangre, colesterol y triglicéridos. Efectos hipogluceminantes, capacidad que tiene algunas actividades, por ejemplo el ejercicio físico o alguna sustancia, por ejemplo la insulina, para que disminuyan los valores de glucosa en sangre. Enfermedades intercurrentes. Es una situación de enfermedad generalmente con un principio y un final, que viene a empeorar o desequilibrar el proceso previamente instaurado. Glucagón, hormona del aparato digestivo, segregado en el páncreas y que tiene la función inversa de la insulina, es hipergluceminante. Glucemia es la denominación que recibe la glucosa que circula por la sangre. Glucosa es un azúcar de composición simple. Los alimentos compuestos de hidratos de carbono con la digestión se transforman en alimentos más simples, es decir, en glucosa. La glucosa es la principal fuente de energía del organismo. Glucosuria es la presencia de glucosa en la orina. En situación de normalidad, la orina no contiene glucosa. Hemoglobina glicosilada. La hemoglobina es un componente de la sangre vinculado a los hematíes, glóbulos rojos, y a su color rojo. La hemoglobina reacciona
con la glucosa circulante, formando un complejo bastante estable, HbA1 o HbA1c. Si medimos la hemoglobina glicosilada, el resultado obtenido refleja la glucemia media existente durante el periodo aproximado de 8 semanas previas a su determinación. Hidratos de carbono o glúcidos son uno de los principales inmediatos que se encuentra en la naturaleza. Su estructura química básica es el carbono, formado por cadenas más o menos largas que se combinan con oxígeno e hidrógeno con enlaces de diferentes consistencias. Constituyen uno de los nutrientes básicos de esta presente en la composición de los alimentos. Los hidratos de carbono se encuentran principalmente en cereales, legumbres, féculas, frutas y la leche. En el proceso de la digestión, estos alimentos se convierten en glucosa, fructosa y lactosa. Hiperglucemia, situación en la que los valores de glucosa en sangre, glucemia, están por encima de lo normal. Hipoglucemia, situación en la que los valores de la glucosa en sangre, glucemia, están por debajo de lo normal. Incidencia, es una palabra que en epidemiología se refiere a la proporción de personas previamente sanas para esta patología que desarrollan las enfermedades de una población determinada y durante un periodo determinado, generalmente un año. Índice de masa corporal, IMC, es un valor que sirve para medir y diagnosticar la obesidad. Se obtiene dividiendo el peso de un individuo entre su talla al cuadrado. Valores de normopeso, IMC, igual entre 24 y 25. Insulina es una hormona del aparato digestivo que tiene la misión de facilitar que la glucosa que circula por la sangre penetre en las células y sea aprovechada como energía. Microalbuminuria es la presencia de micropartículas de albumina en la orina. La albuminuria indica pérdida de proteínas por la orina, situación que en estado de normalidad no se da. Con albuminuria positiva hay sospechas de un mal funcionamiento en el filtrado del riñón. Morbilidad es el grado de riesgo de contraer la enfermedad sujeta a estudio, empeoramiento del estado de salud o aparición de procesos o complicaciones indeseables. Nefropatía, enfermedad de los riñones causada por lesiones en los pequeños vasos sanguíneos. Su evolución lleva a un mal filtrado renal. Neuropatía, enfermedad del sistema nervioso, con lesiones en la envoltura de las fibras nerviosas. Estas lesiones hacen que los nervios no cumplan bien con sus funciones. Normoglucemia, niveles normales de glucosa en la sangre. En ayunas, entre 70 y 110 miligramos de glucosa por cada decilitro de sangre. Normopeso, peso normal que debe tener una persona según su edad, sexo y talla. Nutrientes, son los elementos básicos de la alimentación humana para el mantenimiento de la vida. Los alimentos son productos que contienen nutrientes y estos, a su vez, están formados por estructuras químicas o principios inmediatos. Los principales nutrientes para el ser humano son las proteínas, los lípidos o grasas, los hidratos de carbono, las vitaminas, los minerales y el agua. Páncreas. Es una glándula del aparato digestivo situada detrás del estómago al mismo nivel del hígado, pero al lado izquierdo de la cintura. En el páncreas se fabrican enzimas digestivos, insulina y glucagón.
Prevalencia es un término que en epidemiología se refiere a la proporción de personas que en una población determinada y un tiempo concreto están afectados por la enfermedad sujeta a estudio. Reserva pancreática es la capacidad que un páncreas dañado continúa teniendo para fabricar insulina, aunque sea en menor cantidad o de peor calidad, o ambas. Resistencia a la insulina, insulinoresistencia, es la situación que se da cuando las células del organismo se resisten a usar la insulina que circula por la sangre, al no ser identificada por los receptores de insulina que tienen las células. Es como una llave que nos abre al no poder encajar en la cerradura. Retinopatía, lesiones de los pequeños vasos sanguíneos de la orina. La retina es una membrana muy surcada por venas y arterias que se encuentran en el interior del globo ocular. Sangre capilar es la sangre que circula por los capilares. Se llama capilares a las venitas de pequeño calibre. Vasculopatía, lesiones en las paredes de las venas y arterias. Ahora, espera, esto te interesa más todavía. Si eres una persona seriamente comprometida y estás dispuesta a combatir la diabetes con el método exacto que me permitió a mí olvidarme para siempre de este horrible problema, entonces te encantará saber que hay una solución extremadamente eficaz, tal como lo oyes. Para descubrir este misterioso secreto, ahora solo haz clic aquí.